Según Kenneth Schuller, en el mundo existen unas 4.200 religiones, entre las cuales se dividen más de 7.500 millones de personas. Si todas estas afirman tener la verdad, ¿por qué los cristianos aseguran que Jesús es el único Salvador? ¿Considera usted esto cierto? ¿Qué nos dice la Biblia sobre este tema? Acompáñanos a debatir este tema. Hola Isael, ¿cómo estás? Hola Paulina, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y tú qué tal? Yo estoy bien, gracias a Dios, y te tengo unas preguntas. Veamos. ¿De qué manera podemos clasificar las más de 4.000 religiones que existen en todo el mundo? Bueno, evidentemente, como tú acabas de decir, Kenneth Schuller escribió un libro en el cual él afirmaba que en el mundo existían unas 4.500 religiones, perdón, 4.200 religiones. Entonces, un número tan alto, subdividirlo en diferentes grupos implica un trabajo que quizás implique una dificultad para poder entender, de manera que esas religiones se subdividen en dos grupos principales, conocidos como religiones politeístas y religiones monoteístas. Comprendo. ¿Cuáles son politeístas y cuáles son monoteístas? Tal como obedece al término, las politeístas son aquellas religiones que consideran a más de un ser creado como un dios, es decir, tienen más de un dios. Religiones en esa como en las que consideran el sol como un dios, la luna como un dios, los astros como dioses, etcétera, etcétera. Dígase, la mitología griega tenía muchos conceptos de ese tipo. El hinduismo también es una religión donde existen más de un dios. Es en el caso de los politeístas, religiones politeístas. Ahora, las religiones monoteístas, obedeciendo al término también, son aquellas religiones en las cuales un solo ser supremo es considerado como Dios. Entonces, si tenemos, de acuerdo a Schuller, 4.200 religiones o más, en ese contexto, en ese ejemplo, pondríamos que 4.197 religiones serían politeístas y solamente 3 religiones serían monoteístas, que en este caso serían el cristianismo, el judaísmo y el islam. Ok. ¿Existe alguna relación entre el judaísmo, el islam y el cristianismo por ser las únicas religiones monoteístas? Bueno, el simple hecho de ser monoteístas es algo que la subdivide y la pone en un grupo aparte, indirectamente las correlaciona, ¿no? No obstante, hay otros conceptos que sí relacionan a ciertas religiones, porque, punto uno, tienen la misma raíz, todas nacieron en el pueblo judío, todas se ramifican de lo que es el abrahamaísmo, y hay otro concepto también, que es que ellas consideran al Pentateuco como un libro sagrado, ¿no? Tanto el cristianismo como el judaísmo y el islam consideran el Pentateuco como libros sagrados. También, de acuerdo a los estudios, existen casos donde los evangelios se pueden considerar como sagrados también, y a Jesús lo consideran como un profeta, de manera que hay cierta vinculación, cierto parentesco, aunque no podemos considerar ese parentesco para catalogarla como religiones iguales. Sí se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, el cristianismo tiene a Jesús como su líder principal, el judaísmo tiene a Moisés y tiene a Abraham, y el islam tiene a Mahoma, su profeta, pero que tienen a Dios. En ese contexto ellos lo llaman Alá. Entonces, tanto Jesús como Dios y Moisés y Abraham son personajes que se interrelacionan, y por eso muchas personas consideran que esas 3 religiones se interrelacionan entre sí. Valga la redundancia. Entendido. ¿Por qué entonces deberíamos considerar a Jesús como el único salvador de la humanidad, si el judaísmo y el islam también consideran las escrituras como sagradas? Bueno, una pregunta realmente que obedece a la interrogante que muchas personas en Europa y países que no son de Latinoamérica, o sea, donde el evangelio no tiene una incidencia tan marcada como aquí, se hacen ese tipo de preguntas y llegan a considerar a los cristianos como egoístas al rechazar las demás religiones y centrarse en las de ellos y considerar que ellos tienen la verdad absoluta y que tienen al verdadero Dios. Pero la Biblia da luz realmente sobre este punto, y podemos considerar a través de la palabra de Dios que realmente Jesús es el único y suficiente Salvador de toda la humanidad. El texto bíblico que podemos utilizar en este contexto sería el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Ahí la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dios pudo dar otra vía, Dios pudo buscar otro medio, Dios pudo buscar otra metodología. No obstante, ese texto indica que Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, utilizando el sujeto Él, el pronombre Él, perdón, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 más abajo dice, porque no dio su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él, refiriéndose a Jesús como tal, ¿no? Hay otro versículo bíblico muy clave para este contexto, que está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando el mismo Jesús confiesa y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Cristo se está autodefiniendo bíblicamente como el único que puede proporcionarnos la salvación, como el único que puede guiarnos hasta el Padre de manera directa. Un último versículo en ese contexto me gustaría citarlo y está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Las Sagradas Escrituras dicen ahí que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Yo quiero respetar, quizás así decir, en términos personales como seres humanos, a los islamistas, también a los que son que pertenecen o son seguidores del judaísmo y todas las otras religiones habidas y por haber. Pero la Biblia me enseña, la Biblia relata, la Biblia deja clara y objetivamente que el único que nos puede proporcionar la salvación al alma se llama Jesús. Y eso está más que claro.